Hola, buenas tardes. Soy Paco Morgan, soy el autor de La Red de Branca, el libro con el que quedé finalista del Premio Serais de este año. Y bueno, es una novela negra distinta, no es una novela negra policíaca. Lo normal últimamente son las novelas negras del género detectivesco, en que tenemos un detective más o menos peculiar que tiene que resolver un asesinato descartando entre varios sospechosos y haciendo una labor en la que juega con el lector y a descartar cuál de ellos puede ser, cuáles son sus motivaciones. Yo, sin embargo, me he decantado por un noir clásico. El noir clásico proviene un poco, bueno, el género negro empieza con un relato de Edgar Allan Poe que se llama Los crímenes de la Rue Morgue, en el cual el asesino de dos señoras resulta ser un orangután. Pero se le llama género negro a muchas cosas, desde las novelas enigma como las de Agatha Christie hasta el género detectivesco del que he hablado, pero yo cuando me refiero al género noir me refiero al típico de Raymond Chandler o Dashiell Hammett, que utilizan un crimen social para hacer una descripción de esa sociedad desde las cloacas, para hacer una crítica social. Entonces yo intenté hacer algo de eso. Dada mi experiencia como funcionario de prisiones, en donde trabajé durante unos 25 años, conocí muchos tipos de personajes. La cárcel es una escuela sobre la condición humana de primer orden y también te da un material literario con el que puedes jugar. Creé una novela con 14 personajes, entrelazados entre ellos, cada personaje conoce el anterior y el siguiente, y básicamente lo que trata de explicar es cómo el tráfico de cocaína, de lo que está lleno la lama, de personas que trafican, impregna a toda la sociedad. Impregna a toda la sociedad ya no solo a nivel de narcotraficantes, de adictos, de consumidores, de traficantes de más o menos nivel, sino que todo el dinero que genera pues corrompe, pudre toda la sociedad. Muchos negociantes están dispuestos a aceptarlo en sus negocios para blanquearlo. Mucha gente, abogados, asesores políticos, corrompen sus voluntades porque no pueden, por avaricia. Y esta sociedad, que ahora mismo está dominado básicamente por el individualismo y la codicia, pues le viene, digamos que el tráfico de cocaína es una metáfora del capitalismo. Y eso es lo que quería reflejar en esta novela. Quería hacer un retrato social de Vigo o de cualquier ciudad portuaria, y quería al mismo tiempo hacer una novela que fuera ágil, que fuera fácil de leer, que describiera lo más ampliamente el tejido social de todas las capas y de todas las clases, y que fuera al mismo tiempo interesante, verosímil y realista, y no hacer la típica, ya dije antes, la típica novela policial, sobre todo porque además esa era la que hacía Domingo Villar, y Domingo Villar pues es un autor tristemente y prematuramente fallecido, con lo cual casi sería una herejía atreverse a repetir su fórmula. Por lo demás, me atreví con este género porque desde Domingo Villar el noir vigués, digamos que es un subgénero que también trabaja gente muy buena como Pedro Feijóo o Beto Luaces, o también Leticia Costas con Infamia. O sea que, para empezar, es la primera novela que publico, me pareció que era interesante, y para presentarse, como soy un autor totalmente novel, es decir, es la primera novela que publico y quería conseguir cierta visibilidad, me pareció que una manera interesante, una forma interesante de conseguir el premio, de que un jurado se fijara en mí, sería tal cual hacer una novela negra ambientada en Vigo, y que fuera original. Para que fuera original tenía que ser un noir clásico, es decir, una novela en la que el crimen social, en este caso la trama de la novela va de que un narcotraficante que ha pasado un año en la cárcel por blanqueo de dinero quiere convertirse en un honorario empresario, y para ello necesita vender un último alijo que le queda, pero el tipo que le guarda el alijo es casualmente detenido en un control de alcoholemia porque va borracho, lleva unos cuantos gramos encima, entonces lo meten en la cárcel y todo el mundo se pone muy nervioso porque necesitan de ese último alijo para venderlo y comprar la voluntad de ese concejal, del técnico funcionario que redacta los términos del contrato municipal, de la contrata, etcétera, etcétera. Y eso sirve de disculpa para meter un montón de personajes, básicamente 14,
que eso, representan un poco todas las capas sociales, hay abogados, asesores, médicos, empresarios, adolescentes, periodistas, y eso se trata de hacer un retrato social de una sociedad dominada por la codicia y por el individualismo. Por la ira y por la lujuria también, por supuesto, y también la cárcel ocupa un lugar importante. Muchos de los personajes han salido, o bueno, tienen un pasado relacionado con esta, o son funcionarios. También hay gente de los cuerpos policiales. Bueno, básicamente, y es una novela ágil, es corta, y cada uno de los personajes se explica un poco sus motivaciones, está encadenado con el anterior y con el siguiente, por eso se teje una red y se explica, pues eso, sus motivaciones, su pasado y vuelve al presente, es decir, enlaza la acción con el siguiente. Y bueno, trata un poquito de eso, básicamente, y de hecho, pues conseguí que eso, con esta primera novela, llamar la atención del jurado, y aunque el ganador fue Pedro Feijóo con Ninguén contará verdade, una novela sobre ciertas tramas, por un thriller político sobre los supuestos o no tan supuestos chanchullos de la Xunta, pues yo me hice con el premio finalista, que fue publicado hace 2 meses y medio, y que se está portando bastante bien a nivel ventas, y estoy bastante contento y orgulloso. Poco más puedo añadir. Los libros normalmente hablan por sí mismos, y que un autor hable de ellos es un ejercicio de vanidad hueca. O sea que quien se anime a leerlo, esta es la portada es una foto preciosa del Vigo más oscuro, digamos del Vigo del puerto, que es por donde entra la droga, por los contenedores. Todo ese proceso lo cuento, y también puedo añadir que es una novela totalmente verosímil. Los personajes se basan en gente más o menos que conocí, disimulada, que conocí aquí o en otras prisiones, y la trama y todo lo que cuenta es tal cual lo cuento. No podríamos denominar casi que es una novela de no ficción. Se ve estar realmente en cualquier librería, y sí. Y está agotado en algunos sitios, pero lo repondrán, afortunadamente.